El poder del dinero. El poder del dinero es un documental que nos habla respecto a la historia económica y financiera de nuestra economía global. El poder del dinero es un documental presentado por Niall Ferguson, un historiador, economista, financiero, profesor británico y escritor, el cual en su capítulo número 5 nos hablan respecto del título hipotecados. El título hipotecados nos hablan respecto a la hipoteca. ¿Qué es la hipoteca? La hipoteca es un derecho real de garantía, el cual ayuda a garantizar el cumplimiento de una obligación. En este caso sería el de pagar una deuda, pagar un préstamo, pagar un dinero que se debe. La hipoteca surgió muy actualmente, no tiene mucho tiempo de estar en nuestro medio, de 1929, 1930. Es muy reciente este fenómeno económico, siendo Gran Bretaña el originario de la que sería hoy llamada la hipoteca. En Gran Bretaña existía lo que era la élite aristocrática. La élite aristocrática eran como grandes terratenientes, dueños de grandes parcelas, dueños de grandes extensiones de tierra, las cuales daban en arrendamiento a la población. Y la población a cambio le pagaba un alquiler por el uso de ese terreno. A esta gran élite aristocrática, la cual se desempeñaba, como por decirlo así, casi como de 30 familias en toda Gran Bretaña, era un número muy reducido de personas que tenían, por así decirlo, abarcado todas las tierras. Eran dueños de la gran porción de tierra de todo Gran Bretaña. Estas personas, las que sí poseían propiedades, sí tenían derecho a lo que sería el voto. Las personas que arrendaban o las personas que no tenían o no eran dueños de extensiones de tierra o de al menos su propiedad o su casa, no tenían derecho a votar, no tenían derecho a participación política. Pero fue la élite en sí la que creó lo que conocemos como la crisis de la propiedad. La crisis de la propiedad surgió porque los grandes duques y personas pertenecientes a esta aristocracia pedían o daban sus terrenos en garantía, lo daban en empeño, pedían grandes cantidades de dinero para gastar en sus lujos, para darse vidas lujosas, para poner y construir grandes castillos, grandes rascacielos, grandes propiedades y darse una vida de prestigio, de lujosidad. Y al final estas personas descubrieron de que ser dueña de grandes propiedades no significa que no tenían que pagar. Estas personas tenían que devolver el dinero que habían pedido prestado. En 1830 se daba esta gran situación y en 1845 hubo un caso de un hombre llamado Richard, el segundo duque de Buckingham, el cual era una persona, un duque que se daba muchos lujos. Ya estaba sobregirado, por así decirlo, ya tenía una gran deuda encima y no sabía cómo pagarlo. Pero un día que supo que la reina iba a visitar su hogar, él empezó a darse un último lujo, por así decirlo. Él tomó su gran palacio, tomó su casa llamada Stowe House, para que la reina pudiera visitarlo y ver los grandes lujos que se daban. Había chimeneas lujosas, grandes esculturas romanas y todo tapizado con pieles tersas. Muy hermoso, muy lujoso. Actualmente ya no es ni la sombra de lo que antes era, porque 3 años después su hijo tuvo que subastar todos los lujos
que estaban en ese palacio para deberse de pagar todo lo que se debía. Este duque Richard fue un gran representante y fue un gran fenómeno respecto a lo que hoy vamos a conocer como mercado hipotecario. La hipoteca no fue lo suficiente y esta persona terminó con una gran pérdida de sus bienes, de sus tierras, incluso hasta de sus títulos. Hoy por hoy es más importante el sueldo constante que se gana más que los títulos y los bienes que se heredan de familia en familia. Pero fue en Estados Unidos que se dio una gran crisis financiera. En 1929, la gran crisis, la gran y temida depresión de Estados Unidos fue la que marcó el principio de lo que hoy conocemos como la hipoteca. En 1929 las personas se habían quedado sin trabajo. Las personas, algunos, vivían solamente del subsidio que el gobierno les daba. No tenían para pagar sus alquileres. Y las personas que daban en alquiler tampoco podían pagar las hipotecas que ellos tenían. Las personas literalmente estaban en una crisis, en una gran depresión económica. Ford era una compañía que daba empleo a muchas personas, pero en 1929 tuvo que despedir a más de la mitad de todas las personas a las cuales ella empleaba. Fue hasta 1932 que toda la población, todos los empleados y ex empleados hicieron manifestaciones frente a esta gran empresa Ford para solicitar más dinero y que se las pagaban, porque las personas, aparte de que tenían la mitad de trabajadores, a las personas se les pagaba la mitad, menos de la mitad de su sueldo correspondiente. Las personas ya estaban hartas y la Gran Depresión estaba en su gran apogeo. Incluso esa gran manifestación dejó el saldo de 5 muertos y muchas personas heridas, porque ya no se sabía qué hacer. Fue hasta que llegó el gobierno de Bush, el cual tuvo una idea maravillosa para mantener y sobrevivir esta gran depresión y este gran factor económico. Bush creó políticas para que las personas pudieran tener acceso a las hipotecas, pudieran tener acceso a pedir préstamos y dar en garantía las casas que iban a construir. Bush buscó que los intereses de esas hipotecas fueran lo más bajo posible y empezó a dar una gran campaña política y publicitaria para que las personas se animaran a cambiar a este estilo de vida. Las hipotecas eran los salvadores de esta gran crisis económica. ¿Por qué? Porque las personas miraban y analizaban de que las cuotas hipotecarias que tenían que pagar eran mucho menos que las cuotas de alquiler que tenían que pagar. Las personas empezaban a pensar y a decir: yo tengo derecho a esa hipoteca y quiero hacerlo. Quiero ir pagando como que si fuera alquiler, pero al final termino comprando la casa. Bush quería eso e inyectó mucha economía y mucha fuerza a lo que serían las constructoras, a lo que serían las personas que estaban construyendo hogar, y le daba la oportunidad que las personas, empezando a trabajar más y más y a construirse casas. Y es por eso es que en Estados Unidos se da que las casas son muy idénticas, porque todas fueron construidos casi por las mismas empresas, los mismos trabajadores, y ocupaban los mismos diseños para cada uno de ellos, dando la oportunidad que las personas que antes no tenían pudieran tener acceso a una casa y poder pagar menos de lo que antes pagaban como alquiler, como cuota hipotecaria. Y esta cuota podía darse de 20 hasta 30 años en el futuro, y esas políticas decían de que esa cantidad no iba ni a subir ni bajar, se iba a mantener siempre esa misma cuota y esa misma cuota y esos intereses. Bush buscó que la economía resucitara con eso, pero en Estados Unidos no tenían
mucho esto. Todos tenían derecho a la hipoteca, a un derecho hipotecario, pero las personas de tez diferente a la blanca no tenían la oportunidad, no tenían este derecho. Las políticas eran racistas, por así decirlo. En finanzas se le decía que habían personas que eran prime, eran personas de tez blanca que podían pagar y tenían derecho, por las políticas que se mandaba Bush, tener derecho a la hipoteca. Y habían otras personas que en finanzas se le decía subprime, que eran personas de tez morena, o los denominados negros, que no tenían acceso a este derecho. Llegó a tal caso que incluso hasta hubo un mapa donde se circulaba a barrios de tez diferente como zonas rojas, zonas en las cuales estas personas no tenían acceso a ese derecho hipotecario. Estas personas, por así decirlo, socialmente, era difícil que pagaran por la vida que mantenían o por el estatus que se daba el color de piel. Solo tenían acceso a este derecho las personas de tez blanca. Pero fue hasta el 23 de julio de 1967 que todo esto cambió. Literalmente la ciudad explotó en llamas. Muchos edificios fueron quemados, muchos edificios fueron saqueados por parte de diversas bandas en desacuerdo a este tipo de políticas, a este tipo de racismo, tanto ideológica como económicamente. Y fue hasta ahí en que la política tuvo que cambiar. La política sabía que era insostenible mantener a las personas de este mismo forma o de este mismo modo, porque se iban a dar más tragedias, se iban a dar más incendios, se iban a dar más saqueos, porque estas personas de tez diferente no tenían derecho a este derecho hipotecario. Al final, estas personas sí tuvieron derecho a ese derecho hipotecario, pero pasaba algo muy diferente. Ahora las personas de tez blanca y las personas de tez morena también tenían derecho a este derecho hipotecario. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que no tenían ni un trabajo fijo, no tenían ni una propiedad y no tenían algo como aval para pagar? En este caso, ellos no tenían derecho a esa hipoteca, no tenían derecho a ese préstamo. Fue más adelante que se hizo la política de la liberación, donde se firmó un tratado para poder mantener mejor la economía, porque aun cuando la economía iba surgiendo de las cenizas de esa gran depresión, los intereses se mantenían en el mismo nivel y no podían cambiarse por medio de las políticas de Bush. Pero la inflación iba subiendo poco a poco, iba subiendo más y más. Y la única forma en que se puede controlar la inflación es subiendo los precios de las hipotecas. Pero por medio de las políticas de Bush no se podía. Hasta que llegó un nuevo presidente, el cual hizo la gran liberación y renunció a varias de las políticas que Bush había implementado para poder liberar y poder mantener y mermar lo que se conocía como la inflación. Muchas personas tuvieron que pagar más intereses por sus hipotecas y otras personas que todavía no habían tenido derecho a acceso a este tipo de hipotecas tenían que pagar aún más intereses por más años, por más tiempo. Las personas que no tenían algo para avalar o garantizar su pago, con estas políticas de liberación, lo que hacía es que estas personas tenían que pagar grandes sumas de intereses y el tipo de préstamo por tiempo era demasiado corto. Para que estas personas tuvieran derecho a ese interés, se tenía que hacer de esa manera. Pero también hubieron hombres que malversaron las finanzas, encontraban el error en el sistema financiero y en las políticas, y lo que hacían eran grandes estafas
y apropiarse de dineros de inversionistas, tanto como a las personas que confiaron para buscar el préstamo. Había muchas casas sin terminar. Literalmente, habían casas que por medio de cosas judiciales y diversos problemas económicos tuvieron que destruirse hasta los cimientos. Hubieron grandes áreas marcadas por un gran desastre, por diferentes políticas y por lo que se conoce como la crisis del mercado hipotecario. Las personas que no tenían acceso a estas hipotecas, a este tipo de préstamo, lo que se hacía era lo siguiente. La estafa maestra era la siguiente. Estas personas podían pedir un préstamo tipo ninja porque no tenían nada que les daba la garantizar, y las personas que le daban estos préstamos lo vendían al mercado hipotecario, lo vendían al mercado de valores, para que el mercado de valores los autenticara y dijeran que eran asegurados de AAA. A este tipo de movimiento se le llamaba la securización. La securización lo que buscaba era de que el gobierno se iba a hacer cargo de asegurar todos los préstamos que se daban. Y al final se podría decir que eran todos los contribuyentes que terminaban pagando los seguros de las personas que no pagaban. Todo esto se dio y la historia tiende a repetirse. Más adelante en el tiempo se dieron otras crisis hipotecarias, pero la que más marcó fue la de Norteamérica de Bush después de haber salido de la Gran Depresión. También en el capítulo 5, en este documental, nos hablan respecto a lo que serían los países tercermundistas. Nos hablan respecto a Argentina y Bolivia, lugares que, como Argentina, que se ha mantenido en una finanza muy declinable y muy decayente. A estas personas tercermundistas con unas finanzas muy desbalanceadas, con un sistema financiero muy desbalanceado, no se les puede dar acceso a esta hipoteca, porque muchas de las propiedades o muchos de los lugares donde las personas viven en papeles no son dueños de esos terrenos, no tienen un título de propiedad, por lo tanto no hay nada que les pueda dar la seguridad para que ellos puedan optar a una hipoteca. En Bolivia surgió un nuevo fenómeno, el fenómeno de los micropréstamos. Los micropréstamos se dieron a esas mujeres emprendedoras, las cuales día con día luchaban para salir adelante. Se dio la oportunidad de dar un micropréstamo a las mujeres emprendedoras, y estas mujeres emprendedoras a fin de mes trataban de pagar ese micropréstamo que les había hecho y todavía tener un poco de ganancia para su vida, sus hogares y sus hijos. Descubrieron de que las hipotecas no eran la solución de todo el mundo, mas sin embargo las mujeres fueron una gran garantía por ser luchadoras y por seguir emprendiendo y verse tan felices cuando pagaban las hipotecas de esos micropréstamos que se les daban. Pero aún así, la solución de esos países tercermundistas no eran el todo de las finanzas. En Japón también se apostó por los préstamos hipotecarios y todas las personas empezaron a invertir y dar, pero fue una gran burbuja, al punto en que los bienes mobiliarios tuvieron una pérdida del 75% de su valor. Las personas que antes habían tenido ganancias enormes por medio del mercado de hipotecarios, hoy tenían grandes pérdidas, llegando a valer casi 2 millones de libras esterlinas el arrendamiento o la propiedad dentro de Japón, dando así mucha oportunidad a ver nuevas funciones. Aún así, como lo dijo el juego de Monopoly, es muy rentable y muy redituable lo que sería las hipotecas, pero igual un bien inmueble
tiene también no la seguridad o certeza firme para siempre. Las propiedades pueden subir y bajar de valores, y la inflación podría hacer que cambien los intereses, suban o baje el porciento de intereses, dando también a la economía gran desbalance. Aún así, muchas personas ocupan la hipoteca para poder seguir adelante y poder seguir superándose económicamente.